Jenny Ku, Menani Nadia López García, Meñaño Sabi, Cuachanyo Ameini, Kuncherina. Acabo de darles unas palabras en una lengua que quizá nunca han escuchado, o que quizá han escuchado pero que no saben quizá cómo se llama o en dónde se habla. La lengua en la que les saludé es la lengua ñusabi, la lengua mixteca, que es una de las lenguas que hablamos en México. Es la lengua con la que comencé a nombrar el mundo, con la que empecé a recorrer la historia de mis abuelas, de mis bisabuelas, y es la lengua con la que hoy busco seguir resistiendo en este país en el que uno tiene que resistir por ser indígenas. A pesar de que venimos de un país que tiene una memoria muy grande, que tiene una raíz indígena innegable, somos un país que no nos conocemos, que no sabemos quiénes somos, que no sabemos dónde estamos, que no sabemos cuántas lenguas se hablan. En México pensamos, hablamos, escribimos en 68 lenguas más el español. Son 68 lenguas que también son 68 mundos, 68 formas de hacer vida, de hacer comunidad. Y en nuestro país, de estas 68 lenguas, 31 se calcula que van a morir en 5 o 10 años. Es decir, que en menos de 10 años vamos a dejar de escuchar una lengua en nuestro mundo, vamos a dejar de escuchar una forma de concebirse en esta tierra. Y como decía el poeta León Portilla, que en paz descanse, cuando una lengua muere, la humanidad se hace más pobre, porque dejamos de escuchar lo que dicen las personas, lo que cuentan los sabios, lo que cuentan los abuelos en esa lengua. Dejamos de tener una forma de vida y una forma de presentarnos y de nombrarnos en este mundo. Por ejemplo, en la lengua quiligua, que está en el norte de nuestro país, tiene menos de 20 hablantes. ¿Qué quiere decir? Que cuando estos 20 hablantes mueran, con ellos va a morir su lengua. Nunca más vamos a ver que abran su boca y hablen en su lengua. Pero parece que no hay tanto problema, no veo a tanta gente alarmándose porque mueran 31 lenguas en menos de 10 años. Porque pareciera, y hay que decirlo, que en nuestro país es más válido y más valioso ser bilingüe en francés, en inglés, en italiano, que ser bilingüe en mixteco, en zapoteco, en mije, en náhuatl. ¿Y por qué pasa esto? Y aquí quiero recordar un poco la historia de mi mamá. Mi mamá aprendió el español a partir de los 15 años. Y ella cuenta que a pesar de que iba a una escuela en una comunidad mixteca, con un maestro mixteco que hablaba aparte nuestra lengua, arriba de su salón, en su pizarrón, había un pequeño letrero que decía: aquí no se habla mixteco. Mi mamá dejó su escuela primaria porque ella pues no sabía hablar español. Y ella cuenta que muchos le decían que si de verdad quería ir al baño, pues que lo dijera en español. Si no, quería decir que no tenía ganas, ¿no? Porque si realmente quería ir al baño, pues que lo dijera en la lengua civilizada, en la lengua que se tenía que hablar. Entonces mi mamá creció con ese miedo incrustado, creció con esa vergüenza sembrada y decidió que ella ya no quería hablar más su lengua. Ella quería hablar solamente español porque sabía que si hablaba su lengua iba a ser golpeada, iba a ser insultada, no le iban a dejar salir, por ejemplo, al baño, o le iban a tener mucho tiempo sentada en el sol. Y nos preguntamos por qué pasa esto. Vemos, por ejemplo, la encuesta nacional de discriminación del 2017 y el número 1, ¿quién creen que está? Los pueblos indígenas, las personas que hablan una lengua indígena. Y te preguntas ¿por qué? ¿Por qué si México es uno de los países más diversos, casi atrasito de la India, casi atrasito de Brasil? ¿Por qué no se reconoce? ¿Por qué se niega? ¿Por qué no reconoce que no solo hablamos y pensamos en español, sino que lo hacemos en muchas lenguas más? Es porque hemos creído que nuestra historia, que nuestro pensamiento se ha contado y que ha vivido en español. Y eso la verdad no es cierto. Sin embargo, tampoco es algo gratuito. Cuando encendemos nuestro televisor y buscamos algún programa de comedia, es casi seguro que vamos a encontrar a alguien haciendo chistes de una persona que habla en una lengua indígena, porque los chistes que más venden son aquellos que nombran a alguien como indio, que se mofan de quien tiene piel morena, quien se ríe de alguien que habla un dialecto, cuando es una lengua, cuando es un idioma también.
¿Y por qué pasa esto? Por lo mismo, porque no nos conocemos, porque no hemos reconocido que nuestro México es un país que se conformó de muchas otras naciones, entre ellas la mixteca, la zapoteca, y que cuando llegaron los españoles, en 1521, sembraron una memoria, y muchos de nosotros decidimos que esa era la memoria que nos íbamos a contar, que esa era la historia y el relato que nos íbamos a contar. Decidimos contarnos que nuestra memoria empezaba en 1521 y no muchos años atrás. Y a partir de eso empezamos a hablar de raza. La raza es algo que no existe, ya lo han dicho los científicos. Casi todos en el mundo compartimos el mismo ADN. Es decir, que una persona en Rusia, una persona en Argentina, una persona en mi pueblo, comparten casi el mismo ADN. Entonces, ¿por qué seguimos dividiendo a las personas? ¿Por qué seguimos pensando que las personas de origen indígena o que hablan una lengua indígena son menos valiosas que las personas que, por ejemplo, hablan inglés o que tienen rasgos blancos o etcétera? Lo hacemos porque no conocemos y también nos negamos. Hoy en día nos contamos una historia, que por ejemplo el 15 de septiembre o en Oaxaca, el estado donde yo soy, en Aguelaguetza, todo mundo se pone una blusa bordada, todo mundo quiere conocer un pueblo. Sin embargo, pasando esos días, nunca se voltea a ver al indígena vivo. Al indígena vivo se le despoja de sus aguas, se le despoja de sus textiles para que diseñadores se inspiren, para que diseñadores tomen estos bordados y los vendan a precios inimaginables que jamás van a llegar a las manos de las comunidades indígenas. También nos preguntamos por qué los pueblos indígenas, que son los más ricos en tierra, los más ricos en minerales, son los más pobres. Y no es gratuito. Casi todo el territorio indígena está concesionado. Y hoy por hoy muchas de las plantas medicinales están patentadas. Ya ni siquiera las propias comunidades las pueden usar. Y cuando vemos las estadísticas y vemos que la población indígena es la población que está en mayor estado de pobreza, decimos, es que son flojos, es que no le echan ganas, es que no se levantan temprano. Cuando no es así. Justo ese no le echan ganas es lo que ha justificado este sistema de exclusión en el que vivimos. En este país el 85% de las personas que son ricas es porque sus padres, sus abuelos o sus bisabuelos lo fueron. Y no niego que no estén trabajando y que no se estén ganando su lugar. Sin embargo, es muy difícil que una persona con piel morena, por ejemplo, llegue a la universidad. Yo fui la primera mujer de toda mi familia, desde mis bisabuelas, mis abuelas, mis tías, fui la primera en llegar a la universidad. Y te preguntas, ¿por qué? Porque en este país una indígena, Jacinta de Querétaro, fue encarcelada 9 años, únicamente porque era la única persona de tez morena que estaba en 10 metros y que decidieron que ella era la culpable. Creo yo que es necesario que si realmente queremos renacer, reconfiguremos las historias que nos hemos contado. Comencemos a pensar que México no es solamente una lengua, no es solamente un pensamiento, no es solamente una forma de nombrarnos. México es muchas lenguas, muchos pensamientos, muchas historias. Y si seguimos negándolas, vamos destino a que toda esa diversidad muera, a que toda esa diversidad se termine. Creo yo que la única forma de renacer es mirándonos unos a otros con dignidad, reconociendo que todas y todos somos valiosos, que venimos de la misma raíz, que cuando uno se burla de una persona de origen indígena, en el fondo también te estás burlando de ti, porque tenemos exactamente casi el mismo ADN. Entonces, yo creo que nuestra revolución hoy por hoy es mirarnos y reconocernos, es saber que México es esto gracias a todos los que estamos aquí, a todos los que conformamos y a todas las voces, y que no dejemos morir más lenguas, no dejemos que la discriminación y el racismo sean aquellos que hoy están apagando a nuestros pueblos indígenas. Tex Sabine, muchas gracias.